Conor McGregor, Francis Ngannou, Nate Diaz, Tyron Woodley. Seguro que me dejo alguno. Ilia Topuria hace muy pocas horas, pero hace menos Dustin Poirier también manifestaba su intención de participar en un combate de boxeo. Algunos de estos nombres tienen un background pugilístico realmente interesante y otros han apuntado a nombres bien altos, como Ilia Topuria al hablar de Saúl Canelo Álvarez. Hoy te quiero contar las diferencias reales entre el striking dentro de las MMA y el boxeo como disciplina deportiva. ¿Podría alguno de estos nombres hacer una carrera pugilística de éxito en paralelo con su carrera de MMA? Te contesto a todo esto en muy pocos minutos. Yo personalmente, cuando algún amigo se interesa por este tipo de crossovers entre MMA y boxeo y más o menos sabe de qué disciplinas deportivas se tratan, siempre se lo resumo en una frase muy sencilla. El striking en las MMA es como hablar de un francotirador, mientras que si hablamos de un púgil, de un boxeador dentro de esa disciplina, estamos hablando de un auténtico bombardero, salvando las distancias de algunos boxeadores y salvando algunos estilos, pero diría que esa es la gran diferencia, la precisión con el ritmo. Y el ritmo, creo que debería ser el primer punto. Y el primer punto, el ritmo, como decía, está marcado por dos factores. Uno, las herramientas que tenemos dentro de las MMA. El striking forma parte de una caja de herramientas muy completa. En el boxeo es nuestra única herramienta. Esto implica que tenemos que estar atentos en ataque y en defensa a las diferentes posibilidades de nuestro rival, con lo cual delimita mucho las posibilidades de atacar sobre el rival o de defender. Pero sobre todo el ritmo se ve en las combinaciones. Tenemos francotiradores muy precisos, como era el caso de Conor McGregor, en el que una mano de manera precisa valía para ganar un combate. En el boxeo el KO, a pesar de que pueda parecer lo contrario, es siempre o casi siempre la consecuencia de un trabajo previo. Y aunque el wrestling, el pateo, el suelo o el trabajo de clinch, que también existe en el boxeo, cansan mucho, el ritmo del boxeo hace que sea muy difícil aguantar. Una mano, dos, fallar, defender, todo ese ritmo, todo lo que engloba el ritmo, hace que el boxeo sea una disciplina realmente agotadora, mucho más de lo que pueda parecer para un luchador de MMA. Y el segundo factor dentro del ritmo para mí serían las propias reglas. Tenemos asaltos de 3 o 5 rounds de 5 minutos y tenemos 8, 10, 12 asaltos de 3 minutos. Menos tiempo, más actividad, más concentrado el trabajo, aunque luego al final sumando los números pueda parecer similar, no tiene absolutamente nada que ver. Un luchador de MMA se debería adaptar en primer lugar al ritmo que ofrece un púgil en cada asalto de 3 minutos. Si hablamos de francotiradores y hablamos de bombarderos, tendremos que hablar de la munición que usan. En este caso, en las MMA, sabéis, guantillas de 4 onzas, que es prácticamente ir con la mano sin nada, mientras que en el boxeo, en las categorías más pequeñas, es obligatorio en competición los guantes de 8 onzas, el doble, y se nota muchísimo a la hora de impactar. Pero no solo en el impacto, que podéis estar pensando, también en la defensa. Cuando nosotros nos ponemos en guardia en boxeo, cubrimos una zona mucho mayor y por eso los luchadores de MMA a la hora de hacer una transición a boxeo tienen que tener muy presente este hecho. El tercer punto sale solo y es que viene directamente relacionado del segundo punto. Hablamos de la guardia y del trabajo de pies. En las MMA los pies suelen ir mucho más plantados. Tenemos que estar atentos a derribos, tenemos que plantar fuerte la pierna abajo cuando chequeamos una patada. Tenemos diferentes opciones que nos puede proponer nuestro rival y que hace que los pies tengan que tener ese peso en el suelo. También es necesario esto en el boxeo a la hora de pegar. Nunca vas a ver a un boxeador pegar con las piernas en el aire ni saltando, pero sí que es muy diferente la forma en la que se mueven unos y otros dentro del ring. Esto influye en el cardio, influye en la movilidad, influye también en la pegada. En el boxeo hay que estar bien plantado en el suelo a la hora de pegar, pero tienen ese ligero levantamiento del talón que les permite una movilidad más amplia en las distancias cortas, diría. Y dentro de este punto, como hablábamos antes, la guardia. A la hora de estar así, por aquí puede entrar una mano con guantillas, pero con guantes no. A la hora de cubrir este huequito en el que solo tenemos que levantar la mano, podemos hacerlo con un guante de boxeo. Con uno de MMA no se puede. Y esto nos lleva a las defensas. En boxeo, ¿qué tenemos? Podemos pasar media, podemos pasar una entera, podemos palmear, podemos bloquear, podemos ballestear y sobre todo podemos movernos, podemos dar ese paso atrás para dejar
a nuestro rival fuera de distancia. En MMA, como comentaba al principio, nuestro rival tiene muchas más herramientas. Puede amagar con ir al suelo y llevarnos arriba, puede intentar el derribo, puede llevarnos al suelo literalmente, puede intentarlo con el striking, puede patear a diferentes alturas, incluso de manera frontal. Tenemos que estar muy atentos a muchos factores. En boxeo sabemos que el peligro de nuestro rival viene de arriba, pero la forma en la que viene es tan distinta en el striking y en el boxeo que a un luchador de MMA le costaría mucho defender exclusivamente todas esas manos durante 10-12 asaltos de 3 minutos. Como veis, todos los puntos tienen cierta unión entre ellos y es lo que genera o lo que crea la disciplina del boxeo. Todos esos puntos hacen a un buen boxeador. Pues el siguiente punto del que quería hablar, que está relacionado con el primero, con el ritmo, es el cardio. Hablamos también en el primero y en el segundo punto de las reglas. 3 o 5 rounds de 5 minutos, 6, 8, 10, 12 asaltos de 3 minutos. ¿Cómo influye el cardio? Bueno, el boxeo tiene muchísimo más ritmo. También depende mucho del peleador que tengamos enfrente en MMA. Pero el boxeo tiene muchísimo ritmo. Toco, entro, salgo, vuelvo a entrar, cito a mi rival, le pido que venga, voy yo, salgo con el pasito lateral por las cuerdas. Mucho movimiento, mucho más que en un combate de boxeo, perdón, de MMA, donde las acciones, hay luchadores que sí consiguen encadenar varias acciones, pero es difícil, ¿no? Tenemos acciones más esporádicas ante un ataque. Y aquí no me atrevo a opinar mucho. No sé si el cardio del MMA es mejor o el cardio del boxeo es mejor. Diría que como resistencia el del MMA es mejor, pero también diría que en cuanto a ritmo, agresividad y capacidad de pegar a lo largo de un combate, el del boxeo es mejor. Y esto se mide en tiempos y en intensidad. En tiempos son 3 minutos en boxeo y si son 3 minutos es porque ya es una cantidad considerable de tiempo de trabajo para poner toda esa intensidad dentro. En MMA, como podemos tener varias disciplinas, podemos trabajar de diferentes maneras, sí que están abiertos o se puede llegar a realizar asaltos de 5 minutos, algo que en boxeo creo que sería relativamente mucho. Y como último punto, quizá el que debería haber sido el primero, porque es lo más objetivo, y es que son las reglas. En boxeo tenemos varias situaciones en las que el árbitro puede parar la pelea, dejarnos descansar, entre comillas, o tirar un poco de perrería vieja, aguantar un poquito en el suelo, respirar hasta que venga el árbitro y nos empiece a contar para después levantarnos. En MMA esas situaciones no se dan. Aquí sí que es uno de los puntos en los que creo que un luchador de MMA sale favorecido, acostumbrado a tener las orejas tiesas durante los 5 minutos. En boxeo, si se da una de estas situaciones, puedes aprovechar para descansar. Y no solo descansar, sino que no se te vaya el combate. En MMA, una buena mano que te lleve al suelo facilita el trabajo de ground and pound y hasta ahí. Ahí has perdido el combate. En boxeo, una buena mano, depende en el momento que te lleve al suelo, al final o al principio del asalto, puede servir no para que remontes, pero sí para que te den un toque de aviso y luego en los siguientes asaltos hacerlo mejor. Y dentro de las reglas pues también está el tamaño de los guantes, la duración de los asaltos y la forma en la que se arbitra, por ejemplo, el clinch. Vemos que en las MMA durante un clinch muy prolongado tiene que ser para que el árbitro los separe y los vuelva a poner en el centro del octágono. En boxeo es mucho más fácil, hay mucho más ritmo y lo que se intenta es que el árbitro de manera rápida se pare y les vuelva a poner a trabajar. Y no es una cuestión de nombres, me fascina el striking de McGregor, de Topuria, de Holloway, de Gaethje, de muchísimos luchadores de MMA, pero no tiene nada que ver, siguen siendo disciplinas deportivas totalmente diferentes. De ahí que para mí sea imposible que a día de hoy un gran luchador de MMA con un gran luchador de boxeo compitiendo en boxeo gane. Son muchas las diferencias, como hemos visto, y mucho el trabajo de adaptación, algo que después de tantos años como luchador de MMA, pues no es sencillo de transicionar. Así pues, suerte para Dustin Poirier, espero que le vaya bien en su carrera pugilística, obviamente. Vamos a seguir también a Ilia Topuria a ver si sale algo más sobre ese posible enfrentamiento con Canelo, aunque él ya dijo que tenía planeada el combate de la victoria sobre Volkanovski y después una defensa en España con Holloway. Si te ha gustado el vídeo, si crees que llevo razón, si crees que no tengo ni puta idea, pero lo quieres comentar, yo te leo en los comentarios y además te respondo. Y por otro lado, que no lo he dicho en la intro, suscribiros, comentar, likear, etcétera, etcétera, etcétera. Activar lo de las notificaciones, por favor, no os cuesta nada y ayudáis un montón. Nos vemos aquí en J. Saura Boxing en el siguiente vídeo. Hasta pronto.